Vamos a hablar primero de qué son los oráculos, aunque de pronto ya algunos los conocen, los han usado en su vida. Es muy lindo porque los oráculos empiezan a llamarnos, no sé ustedes cómo lo han sentido, de que nos llaman, ¿no? Que empezamos como a sentir ese llamado de ellos, de usarlos, de conocerlos. Entonces, los oráculos son barajas de cartas con imágenes que son representativas y que tienen algún mensaje o representan algo que pues las cartas nos quieren como mostrar. Es importante aclarar que siempre nos gusta aclararlo mucho, que los oráculos no son el tarot, porque el tarot es una herramienta diferente. El tarot está compuesto por 78 cartas, ¿sí? Y el tarot es mucho más, digámoslo así, estructurado, siempre es el mismo, aunque haya tarot de ángeles también, o haya tarot de animales, o haya tarot de diferentes temáticas, siempre es la misma estructura, es decir, siempre son las mismas, como el mismo significado de las cartas. Ya depende de la persona y del tarotista de cómo él lo interprete, ¿sí? Pero está un poco más estructurado, es el mismo y tiene 78 cartas que están compuestas por arcanos menores y arcanos mayores. En cambio, los oráculos, digámoslo así, son más, no son tan estructurados, entonces pueden tener de a veintitantas cartas. Los más comunes tienen 44 cartas, como el de nosotras. Entonces pueden tener diferentes números de cartas dependiendo de quién cree el oráculo. Y también los mensajes o las imágenes o el significado de las cartas pueden ser muy diferentes, ¿sí? Entonces, siempre los oráculos van a ser muy diferentes unos entre otros porque depende mucho de la persona que lo hace o que lo crea, ¿sí? Entonces, los oráculos son una herramienta ancestral de guías muy antiguo. La palabra oráculo viene de la antigua greco-romano, de la historia greco-romana, y lo que representaba en esa época el tema del oráculo era como una comunicación que tenían esas personas de la época como con su dios o con sus dioses y el oráculo se llamaba más que todo a un lugar. Entonces ellos iban a este lugar o a este templo o a esta, sí, o a esta iglesia o a este templo y allí sentían que se comunicaban con sus dioses y que por medio de ese lugar o por medio de también otras personas recibían como esa información de los dioses, ¿sí? Entonces, eso es lo que representa como el oráculo, representa como la información de los dioses o la información del cielo. Entonces, es una herramienta muy, muy antigua que siempre se ha usado. Antes, digamos, los que podían tener como accesibilidad al oráculo eran personas, digámoslo así, de la realeza o personas más que estaban como liderando las comunidades. Pero bueno, hoy en día los podemos usar todos los que queramos hacerlo. Entonces es una herramienta ancestral de guía espiritual para también que nos ayuda a conectar con nuestra intuición, que nuestra intuición también es esa voz del alma, esa voz del corazón que nos permite conectarnos tanto con nosotros mismos como también con esos guías, ángeles, seres de luz, ¿no? Y que en quien también nosotros creemos, sea Dios, ¿no? El universo. Pero es una herramienta que sirve como un puente. El oráculo, podríamos decirlo, que sirve como un puente entre esa divinidad y esos seres de luz y yo como quien pido la información o quien pido el mensaje. Pues el oráculo es ese puente que nos permite esa comunicación divina, esa comunicación también con nuestra alma, porque muchas veces los oráculos nos permiten como darnos cuenta de cosas del inconsciente que tenemos o de cositas que nosotros sabemos, pero como que necesitamos algo que nos lo aclare, ¿no? O verlo más tangible. Entonces también es un puente o una guía de comunicación con nosotros mismos y con la divinidad. Los oráculos, como les decía, pueden hacerse de cualquier temática. Entonces,
sobre cualquier tema se pueden hacer oráculos. Hay oráculos acerca del dinero, hay oráculos acerca del amor, hay oráculos acerca de la salud, de ángeles como el de nosotras. Entonces, sobre cualquier temática se puede hacer. De hecho, hay oráculos de astrología, de la luna, hay oráculos también de animales y bueno, de la naturaleza también. Entonces, encontramos de todas las temáticas en los oráculos. Y también nos ayudan a, como les decía, hacer un puente de información, pero también a traducir esa información de esos mundos superiores, porque digamos que cuando nos cuesta a veces al principio recibir como los mensajes directos de los ángeles, por ejemplo, que no sabemos cómo llegan o no sabemos cómo entenderlos o no sabemos cómo comunicarnos con ellos. Entonces, el oráculo es esa herramienta que nos ayuda a traducir esa información que estamos recibiendo de los ángeles, pero que de pronto no podemos como entenderla directamente. Entonces, los oráculos nos ayudan en esta traducción. Y bueno, como les comentaba, pues viene desde la antigua greco-romana, de la antigüedad, muy allá hacia Roma y hacia todo este tema también de Grecia. Es donde nació el tema oráculo, la palabra oráculo. Y también, digámoslo así, que uno de los oráculos que podríamos decir que fueron los primeros oráculos, pues fue el sol, porque como sabemos, las culturas antiguas, indígenas, las comunidades antiguas, pues también se guiaban mucho por el sol, le rendían culto al sol, rituales, y se comunicaban mucho con el sol, con la luna, con las estrellas. Y estos, digamos que el comunicarse con el sol y la luna los guiaba hacia dónde tenían que ir o lo que tenían que hacer o cuándo tenían que cazar o que cultivar, ¿sí? Entonces, también se dice que uno de los primeros oráculos fue el sol, como esa representación y como ese elemento o sí, ese cuerpo celeste que permitía como esa conexión también de las personas o de los humanos con la divinidad, con el cielo, ¿sí? Con Dios. Y bueno, esa es como la historia de los oráculos y pues para que los entendamos también y entendamos que, bueno, es muy diferente a lo que es el tarot y que los oráculos simplemente son esa herramienta de comunicación, de puente, y que lo importante es, bueno, saber usarlos y saber conectar con ellos y ver cuál necesitamos, ¿no? Cuál nos sirve. Y bueno, en este caso, pues nos vamos a enfocar mucho en nuestro oráculo de ángeles. Las dudas que tengamos, bueno, al final de la sección damos un espacio para las preguntas que tengamos, para que las tengan ahí presentes. ¿Listo? Entonces, bueno, porque el oráculo de ángeles, ya hablando como tal de nuestro oráculo, que como lo decía Manu, ha sido un bebé que tomó su tiempo, sus 9 meses en nacer. Em, Primero porque, bueno, nosotras, tanto Manu como yo, siempre nuestra primera conexión a este mundo espiritual fueron los ángeles, fueron ellos quienes, digamos, con quienes sentimos ese primer llamado para entrar a este mundo espiritual más formalmente. Entonces, ambas que somos angeloterapeutas sentimos una conexión muy fuerte con ellos, y sentimos como este llamado, podríamos decirlo, o esta guía de ellos a crear una herramienta también que pudiera ayudar a todas las personas, porque muchas veces los oráculos, ya lo vamos a ver ahorita como en el tema de la interpretación, a veces algunos son un poco más difíciles de interpretarse o requiere un poco más de trabajo en esta área de canalización, y queríamos hacer una herramienta muy fácil que cualquier persona la pudiera usar, pero sobre todo que guiara mucho a la persona en su vida y también en su sanación, en su proceso de sanación, que guiara a la persona en entender como porque empezamos a ver, bueno, pero de cuál sería la temática de este oráculo, ¿no? Y dijimos, no, pues una herramienta que de verdad pueda ayudar a las personas en cualquier área de su vida, no en una específica solamente, sino en cualquier área de su vida. Y nos pasaba mucho y sentimos que a todos nos pasa, ¿no?
que no entendemos como por qué estamos viviendo esta situación o por qué pasó esto, qué tengo que hacer, ¿no? Son algunas de las preguntas que siempre tenemos como y por las cuales muchas veces buscamos una consulta angelical, de entender. Queremos entender por qué está pasando esto, cómo puedo mejorar la situación, cómo puedo salir de allí, o qué tengo que aprender, sanar de esta situación. Entonces, ese fue como el llamado o la guía que recibimos de crear este oráculo y esta herramienta para eso, para que guiara, por eso se llama Oráculo Guía de tus Ángeles, mensajes para el alma, porque nos permiten como encontrar esa claridad de entendimiento de, bueno, qué estamos viviendo o por qué lo estamos viviendo, qué tengo que aprender, qué tengo también que sanar. Entonces, por eso tiene también una guía de sanación dentro del libro. Y aquí también lo que queremos compartirles a ustedes quienes están, porque pues si están aquí y si estamos aquí en este espacio es porque sienten ese llamado ya con los oráculos, sienten este llamado con los ángeles y aunque de pronto no sea su intención ayudar a otros o hacer lecturas, igual este llamado que ya lo sienten en su corazón, ya sea solo para ustedes o también para ayudar a otros, es muy importante tenerlo en cuenta. Es muy importante reconocer que si ya están aquí, que si están interesados en este tema de oráculos de ángeles, de espiritualidad, es un llamado, es ese también ese despertar espiritual, ¿no? Y que nos está hablando de que hay algo dentro de nosotros que debe activarse, esos dones espirituales, hay algo en nosotros que de pronto estamos percibiendo esa energía de los ángeles o estamos recibiendo esos mensajes, porque como decimos dentro de la espiritualidad, pues nada es casualidad, ¿no? Todo es sincronicidad, todo pasa por una razón y por algo estamos aquí los que estamos aquí, estamos viendo esto los que lo estamos viendo y no son otros, ¿no? Entonces es porque primero reconozcan en ustedes que si están aquí es porque han escuchado su corazón, porque han recibido ese llamado de sus ángeles, de sus guías, y porque hay en ustedes algo bonito que activarse, con esos dones, esa comunicación con el cielo, esa comunicación divina y que honren también estas herramientas y ese poder también que está dentro de ustedes para comunicarse pues con la divinidad, ¿no? Y con los ángeles. Entonces, aprovechar al máximo estas herramientas. Y esto lo digo porque también, si sienten este llamado, es porque ustedes también de pronto en algún momento pueden crear su propio oráculo. Todos podemos crear un oráculo, hasta con un libro, por ejemplo, hasta con imágenes, dibujos, con lo que quieran. Podemos crear un oráculo. Ya depende pues de la creatividad que tengamos, ¿no? Pero todos podemos crear un oráculo, todos podemos canalizar un oráculo, que canalizar significa recibir esa información del cielo y yo ponerla en palabras, ¿sí? Recibo de pronto esa sensación que me dan los ángeles, recibo como ese significado, ese mensaje y lo puedo traducir en palabras o en un texto o en una imagen, ¿no? Entonces todos podemos crear un oráculo, no solo nosotras o personas en específico, sino todos. Entonces, para que se den cuenta que así como nosotras pudimos, ustedes también pueden hacerlo. Lo que pasa es que sí es un proceso, obviamente, de trabajo. Fue para nosotras fue muy bonito y siento que también hasta fue un poco fácil porque como fue tan guiado este oráculo, la persona que nos hizo las imágenes, la persona que nos ayudó a imprimirlo, todos llegaron así como literalmente caídos del cielo eh, y fueron las personas correctas. Entonces, lo bonito es entender también que, pues, si las cosas fluyen y las cosas se dan fácil, es porque está bien, ¿no? Y porque es algo que tenemos que hacer. Entonces, por eso este oráculo es muy lindo y muy poderoso porque fue muy guiado. La verdad, nosotras solamente con mano hicimos caso a lo que nos dijeron nuestros guías y nuestros ángeles y a lo que nos iban guiando. Y lo bonito también de los oráculos es que eso, todo depende de la intención y nuestra intención con el oráculo siempre fue cómo podemos ayudar más a las personas, ¿sí? Y que no tengan que a veces depender tanto
de una consulta o de nosotras, ¿no? Sino cómo podemos darles una herramienta que les permita a las personas ayudarse a sí mismas, ¿no? Y que tengan esa ayuda, esa guía en su casa y que con esa ayuda puedan ayudar a sus familiares, a sus amigos, ¿no? Entonces, desde siempre esa fue nuestra intención con este oráculo, y que todo está en la intención. Todo lo que hacemos siempre debe tener una intención bonita para que eso pues se materialice, eso se manifieste, ¿no? Eso pues para todo, todo en la vida. Y bueno, el oráculo también nos permite, como les decía ahorita, si sienten ese llamado con los oráculos, también nos permite empezar a potenciar algunos dones y algunas, sí, como cualidades que tenemos, que puede ser el don de la clarividencia y el don del clariconocimiento o estos canales que nos permiten recibir esa información, que la clarividencia es la que se activa un poco más en el tercer ojo, en la glándula pineal. ¿Y por qué los oráculos nos ayudan a esto? Porque como los oráculos son muy visibles, si ustedes se dan cuenta, son imágenes llamativas, son imágenes que representan algo. Entonces, los oráculos nos llaman a personas que somos también muy observadoras, a personas que somos como muy conscientes como de nuestro sentido de la observación, que nos gusta hacer más, sí, como tener más el detalle, ¿no? De las cosas. Entonces, la clarividencia, que es esa capacidad de ver, ¿no? Que es esa capacidad de ver más allá. Entonces, nos activa y los oráculos nos activan mucho también esta capacidad, porque al ver la imagen, no solo tengo que ver, digamos, aquí a la chica, sino que ver más allá, que más allá hay otra imagen, hay unos colores, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver más a profundidad, pero nos ayudan mucho los oráculos a activar esa capacidad de ver más allá de las cosas, más allá de lo visible, y también nos ayuda a activar la capacidad de recibir esa información, de recibir ese conocimiento, de recibir ese mensaje, de ponerlo en palabras, y pues nos incrementa también como esa conexión divina y ese conocimiento, digámoslo así, cósmico, divino, universal. Entonces son una gran herramienta para eso, y también con esa intención lo hicimos para que las personas pudieran ir conectando cada vez más con esa intuición, con ese conocimiento profundo que uno mismo tiene, y como que ir potenciando esos canales. Entonces, esto es, digamos, un poquito el resumen de cómo hicimos este oráculo, de la intención de que ustedes también pueden hacerlo, si les llama la atención a futuro hacerlo, porque es una herramienta muy linda, y que sigan usando los oráculos, que cuando vayan a comprar un oráculo también se permitan sentir esa intuición o ese llamado de: "Ay, este oráculo me llamó", ¿no? No compren oráculos por comprar y por tener muchos, sino que sientan en su corazón: "Uy, me sentí llamada por este oráculo". De hecho, estas herramientas son tan poderosas que si uno pide como esa guía a Dios, a los ángeles, al cielo, llega como cuál, porque a mí me pasó una vez, les cuento que me soñé con un oráculo de las de diosas. Yo realmente no soy muy de diosas, pero me soñé con el oráculo tal cual como era, viendo las imágenes, viendo las cartas, y en ese momento estaba era pidiendo mucha guía personal, mucha guía para mí, y me soñé con este oráculo y fue tan vivido el sueño que fui a buscarlo, y me acuerdo que fui a a la Panamericana y busqué este oráculo y estaba tal cual lo había visto en el sueño, y me pareció muy curioso que que haya llegado tan específica esa información, y lo compré, y pues es como mi oráculo que me da guía también a nivel personal, cuando necesito, ¿no? Entonces es muy lindo también que vean que el oráculo es una herramienta muy poderosa, muy mística, y que si pedimos esa guía, y que si nos pedimos como ese, ese llamado, ¿no? De con cuál oráculo debo conectar, cuál oráculo debo comprar, cuál oráculo necesito en estos momentos, nos va a llegar.
esa información o van a sentir esa intuición de que este es el oráculo que debo comprar, ¿no? Entonces, que es muy, muy poderoso, pues que lo tengamos en cuenta para eso. ¿Listo? Qué bonito, pues los que ya lo tienen, este oráculo, y si no, también cuando sientan ese llamado de tenerlo, lo hagan, porque sí es muy, muy poderoso, pues para cualquier área, y cualquier situación en la vida.